Hola, hola, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén escuchando este podcast. Tenía un montón de preguntas para responder, pero me pasan cosas. Y me pasan cosas que espero que ustedes puedan disfrutar tanto como yo, porque hoy vamos a tener una conversación con tres personas que la verdad que creo que pocas veces tenemos la posibilidad de conversar con gente así. Ojalá lo disfruten y lo aprovechen tanto como lo hice yo cuando grabé esta entrevista. Pero antes de empezar, les recuerdo como siempre que yo soy Jorge Luis Uxdorf. A mí me encuentran en mis redes. Síganme en Instagram, que soy @JorgeLuisSoficial, en Twitter, que soy @JorgeLuisS-77. Escríbanme a mi mail, las historias de George, las historias de Georgia @gmail.com. Pásenme preguntas, dudas, comentarios. Sé que estoy debiendo muchos comentarios, sobre todo muchas respuestas de mails, pero realmente he tenido muy poco tiempo. Para que sepan, esta vez estoy grabando este episodio desde un departamento en Brasilia, la capital de Brasil, en donde he venido a hacer entrevistas y voy a estar algunos días acá contactando y charlando con gente que es muy interesante y de la que seguramente también vamos a empezar a hablar en este espacio. Bueno, les prometí una entrevista muy especial y vamos a hablar con dos periodistas del ROSWELL Daily Record, que es un diario que seguramente para muchos de ustedes no tendrá demasiado recuerdo. Para otros, cuando hablo de Roswell, pensarán en obviamente el incidente Roswell. Y en realidad el Roswell Daily Record es el diario que publicó por primera vez la caída de los objetos en Roswell, y con esa primera tapa, yo creo que es la tapa de ovnis más famosa de la historia de la ufología. Y vamos a charlar con dos periodistas que hoy trabajan en el diario y que hoy manejan el área de ovnis dentro del diario. O sea, con ellos vamos a conversar sobre qué pasó en el pasado, qué está pasando en el presente y qué piensan que va a pasar en el futuro. Esta charla es porque junto con un gran amigo que es Máximo Verón, que él es el curador, organizador y presidente del festival de cine que va a ser el Roswell Daily Record, al cual me van a invitar. Me invitaron a dar una charla en el próximo mes de junio, así que también contarles eso, que para mí es maravilloso. Voy a estar allá hablando y contando cómo hacemos documentales desde América Latina, documentales de misterios, y un poquito las experiencias que yo he tenido hablando y contando estos casos recorriendo todo nuestro continente. Pero bueno, nada, empezamos una relación y me pareció fantástico poder tener una charla con ellos. Máximo muy generosamente se ofreció a ser de traductor, entonces va a ser una charla donde ellos por supuesto responden en inglés y Máximo se va a ir encargando de responder cada pregunta. Tengan paciencia, hay algunos bloopers que decidí dejarlos porque me pareció gracioso, pero vamos adelante con esta entrevista. Bueno, estamos, creo yo, con los dos periodistas que están manejando el tema UFO en el diario, en el periódico más reconocido del planeta por hablar de temas UFO, ¿no? Contale si querés vos. Bueno, chicos, vamos en inglés. Hi guys, this is Jorge Luis. As I told you, he's introducing yourself as the reporters that you are actually now reporting these new events on, the Roswell Daily Record, the one and only. Yeah, thanks for having us on. Thank you very much. Me gustaría saber qué sienten estar ocupando este lugar. You want to know what means to you to be in this time working and publishing this kind of news? Y primero, en realidad, si se puede presentar cada uno y nos cuentan quién es cada uno. Okay. And if you can introduce yourself, now we are recording. Okay. Toby. My name's Toby Martinez. I've been with the Roswell Daily Record for 22 years now. Excuse me.
Yeah, it's exciting. We've been reporting on UFOs. We're digging into new leads on the Roswell case. We're finding some pretty darn interesting things. We just had an article come out today where a source with the Senate Armed Services Committee of the U.S. government confirmed that there will be further UAP hearings that could come as possible as early as this month. And Shane, go ahead. My name's Shane Frakes. I've been with the ROSWELL Daily Record contributing for a couple months now, but I started researching probably about 2020 when I started with my experience. And so I've been hardcore into books and crash retrievals and things like that. And so this subject was actually kind of already second nature by the time Toby and I kind of started doing what very few reporters and journalists do, which is cover the topic the way it should be. Because a lot of people, they're scared. There's a taboo. So what they do is they report the bare minimum if they do anything or things like that. Well, Toby and I, we don't. We report it as it is, regardless of how frightening it may be or how weird it may sound. But that's the phenomenon, right? You can't describe it to anything else. So you have to describe it as itself. Bueno, Máximo, tu parte. Bueno, ¿traducimos todo? Sí. Ok, bueno, Toby nos está comentando que hace 22 años que trabaja en el Roswell Daily Record. Este último año se ha enfocado particularmente en el fenómeno y esto les ha abierto las puertas, bueno, desde el Congreso y un montón de cosas que se han ido dando de la mano este año con la desclasificación. Inclusive hoy están publicando un artículo sobre unas reuniones o novedades que tuvieron a través del Congreso, de que están por venir un montón de cosas más. Bueno, Jane es veterano de guerra, hace 3 años que está investigando experiencias que ha tenido él mismo, e inclusive, y eso lo ha llevado a meterse en el campo de la investigación, y junto a Toby han armado este grupo que desde diferentes estratos están conectados con las altas esferas de Estados Unidos en la temática OVNI. Y contanos quién sos vos, Máximo, porque estás hablando y nadie sabe que sos de los que están escuchando el podcast. Bueno, como pueden escuchar, soy un americano más. No. Nada, yo soy Máximo Verón. Con la temática me une el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine eh, sobre ufología y fenómenos paranormales, acá en Argentina. Y bueno, con los chicos allá en Estados Unidos hemos empezado a trabajar con una versión americana del mismo tema, donde bueno, nos encuentra la investigación y la ciencia ficción, básicamente. Toby, ¿qué casos te han sorprendido en este tiempo que estás investigando el fenómeno OVNI? ¿Encontraste algún caso actual en la zona de Roswell? Toby, did you find any new kind of event, or did some kind of these sightings or new sightings? Have you find? ¿Podemos cortarlo ahí un toque, Jorge? Sí. Porque me perdí un poquito. A ver cómo se lo planteo. Sí, ¿qué casos actuales ha encontrado que le hayan sorprendido? Si encontró un Listo. caso actual. Toby, again. Did you find any new case or someone that is brand new, that is the last one that you are, concerned about it? In Roswell area. Yeah, in the Roswell area. Or New Mexico. That's a good question. I see you smiling, Shane. Go ahead. I'm probably supposed to say no comment, but I'll say that Toby and I have both, with the help of a friend of ours, John, who's also working on this crash retrieval thing, we have new information, which we have gotten from a legitimate place, and we've checked with sources to verify, and that information's led us to more, which is verified, which has led us to more. So we're going to keep going on this, and there is some gold at the end of this rainbow. That's all I can say. So we can't talk much about it, but we are working on something brand new as far as the crash retrievals. But what I will say is
The Roswell incident was not one crash. It's multiple crashes confused as one crash. So you got a lot of different things out there, and people, that's why they always like to argue about, oh, they said this. Well, it's because there's different, right? So you can spend some time in UFO Crash Retrievals by Leonard Stringfield, just to see that, or a couple of the other books. But yeah, that's what I'll say right now. Bueno, Go ahead. sí. We found, looking back at 1947 in June, more importantly than July, the story was reported in July, but when we focused on June of that year, like Shane said, there was more than one crash, and there was some confusion between the different people involved. So I don't know if it's a new sighting so much, but it's possibly new stories of crashes in the same area. Bueno, lo que nos están comentando es para mí importantísimo. Dicen que actualmente no hay un caso actual que les llame la atención, sí que están investigando múltiples choques en la época de 1947 y que se pudo haber malentendido ese único choque, ese único crash, como varios que fueron múltiples, según lo que ellos están investigando, y aparentemente esto los está llevando a ciertas conclusiones más firmes a una investigación, ¿no? ¿Qué están encontrando? ¿Testigos? ¿Cómo están corroborando esta hipótesis? Guys, with known specifications, but what are you finding? Witnesses, info, data, reportings, or what did you find that is new for you? I would say, without saying too much, we found a new person. Okay. And we also may have found some materials related, not necessarily to that crash, but a different one. Bien. I'll also say that, imagine if there was an Eric Davis out there before there was an Eric Davis. That's all I want to say about it, right? So there's stuff out there, and imagine so many crashes, so much information that is convoluted, and that most people think that it can't be right because I'll just say there's just quite a few before the Roswell incident, well before we had a crash retrieval program. The problem was at Walker Air Force Base there, the general got a little jumpy and went out and said, hey, we got a disc, without ever, just because you're a general doesn't mean you know what's going on, and he didn't. So they had to walk it back. And Toby can tell you, the military came to the Roswell Daily Record for that first press release. Bueno, arranco por lo que decía Toby. En realidad se han encontrado con una persona en particular que los está llevando hacia esa teoría y bueno, según lo que decía Jane, han habido indicios de que ya habían programas anteriores a 1947 de recoger naves estrelladas, por así decirlo, y bueno, digamos, se empezó a implementar, si mal no lo entendí, con lo de Roswell específicamente, pero ya había un programa que estaba funcionando al respecto, y es de las naves que nos venían hablando ellos. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿Shane vive en Roswell también? No, Shane, you are from Oregon? I live in Washington State, right beside Oregon, so yes. Okay, Washington. Perfecto, bueno, entonces para Toby, sobre todo, ¿qué es haber crecido, haber vivido en Roswell? En torno a toda la cuestión extraterrestre y a este incidente que claramente es el más famoso del planeta. Okay, Toby, Jorge Luis want to know, like I did once, how was to grow up in a place like Roswell with this history behind it? Yeah, I mean, it was fantastic. Like I told you before, Maximo, my interest in the topic started at a young age because my dad had a sighting.
And so when we were young, he would take us to the UFO museum and we would do research. You know, you're gonna see when you're here in June and July, everything's aliens here. I mean, it's just aliens. Our street lamps are alien heads. It's McDonald's is a UFO. So the city definitely embraces it more now than they did when I was a kid. I remember when I first started at the Roswell Daily Record, I was so excited. Here I am landing my dream job at the newspaper that started all this, right? And then I get there and I talk to a few coworkers about a sighting I had, and they thought I was crazy. So to go to the UFO newspaper and start working and then realize I can't talk about this openly in the one place I thought I would be able to, that was an experience. But luckily, ownership and management changed and now they're fully on board. So I'm kind of living the dream in my aspect, you know. I'm reporting on this topic. We're contacting senators, Congress people, people in the government, insiders. So from being a young child and being so into this to now actually be covering it for a living, it's just been an amazing journey. Bueno, lo que me comentó en algún momento Jane perdón, Toby, para ir hilándolo, su fascinación viene desde su niñez porque su papá trabajaba al lado de lo que es la base militar de Roswell y tuvo experiencias de ver varios objetos, entonces se crió siempre con las anécdotas del padre y para él haber entrado a trabajar hace 20 años al diario que empezó la historia, ¿no? De, bueno, de Roswell básicamente fue algo totalmente soñado, pero se encontró que en ese momento su interés no era bien recibido porque eran bastante escépticos dentro del diario en ese momento. Pero bueno, con a medida que fueron pasando los años y cambiaron algunas gerencias, dueños, hoy están mucho más abiertos. El diario en sí es ahora mucho más receptivo y eso le ha dado la posibilidad de tener contactos con gente en el Congreso, en diferentes poderes del Estado americano. Y bueno, y que después la ciudad de Roswell es mágica en sí, todo tiene que ver con aliens, y que ya nos vamos a dar cuenta cuando estemos en junio ya. Perfecto. Y Jane decía que él empezó a interesarse después de una experiencia personal. Me encantaría saber si se anima a contar cuál fue la experiencia que tuvo. Okay. Shane, do you want to share with us your first experience with a UFO? Yeah, so it was 2020. I was pandemic out. I spent a lot of time outside, and I live, like I said, Yakima Valley, Washington, near Hanford Nuclear Site as well. So as an ex-Air Force guy, I kind of know aircraft and I like aircraft. Well, I started seeing unaccompanied flashes. I'd see a flash and then nothing else. And then I'd look for it, and then it was almost like a game. And then it flashed somewhere else. Well, that progressed to the flash turned into what I would call a sweeping light. I could see it from one eye to the other first, but you couldn't see it. Like I could literally see it cross my eyes. So it was almost like a game, and that progressed into seeing what you would call plasma, orbs, things like that. And those are everywhere. I mean, my wife, my kids, I've just seen them everywhere. And then that progressed into, all I can explain it as, something that moves biologically, and it comes and goes high and low, and it's repeatable over and over, flashes at me. And then I've also, Toby's witnessed that with me in Roswell when I went down there with him. So it just keeps progressing. And at the end, the last thing I saw, it's been a little bit since I actually been outside of the weather here, but those biologically moving things look to be like they were Tic Tacs or something. When they flashed their lights at one point towards the end, it almost looked like a cigar shaped type thing. So. Bueno, cuenta que en 2020 fue su primera experiencia durante la pandemia, y desde ahí en más ha tenido avistamientos constantemente. Inclusive ya te va a contar después, pero ha desarrollado una técnica para de alguna manera poder inducir esos avistamientos, ya que él otorga ciertas propiedades biológicas a estos ovnis que él observa y bueno,
han tenido la oportunidad de experimentarlo juntos en Roswell hace un mes más o menos, cuando fue la UFO Expo, que estuvieron trabajando juntos. Perfecto, sí, hay mucha gente que maneja estas teorías de que puede contactarse y es muy interesante. Y una pregunta más para Shane, como veterano, como hombre que ha pertenecido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿qué piensa de la apertura que está teniendo el Pentágono? Okay, Shane, as you are a veteran, uh, what do you feel about this disclosing on the UFO subject, this turning point, you know? Especially for Oh, the Pentagon. Pentagon? Especially about the Pentagon. Okay, so I'm going to tell you now that we're not going to get disclosure from them. If you're looking for disclosure from the United States government, it's not going to happen because currently they're utilizing the program to hide their own special access program. They're trying to reverse engineer those, whatever's going on there, right? And they keep it compartmentalized. So they're going to fight tooth and nail. There's a reason the Air Force wasn't playing ball originally. And I know President Biden was kind of alerted to that. So back in the day when the Navy started taking this seriously and they started their own little investigation, the Air Force fought them on that for a reason, because they already had the crash retrieval program. They don't want anybody interfering, right? So currently what you have is in the government, you have the DOD who's going to pretty much fight it tooth and nail, because you have, I'm going to say, a limited number of people who had access to the programs. And it's almost like how would you say it? Like a good old boy network, specific people running this program. So the only way we're going to get disclosure is to keep forcing their hand. And so right now we got Senator Gillibrand, Marco Rubio, Tim Burchett. There's a lot more of them taking it seriously, because we keep putting pressure on them. The more we do that, now they started their own interagency like task force, so they don't have to rely on Aero, the DOD. They're also wanting every piece of paperwork from 1945 on involved in Roswell. I wonder why. And we quoted Christopher Mellon. I'm going to kind of paraphrase a little bit. Like, it's all going to, the crash retrieval program, disclosure, it's all coming back to Roswell. They want the paperwork. They know that there was crash retrievals. And I think because of the whistleblower protection and the comments being made, there's a whistleblower already in play, right? And it's a matter of who that is. So what started at Roswell Daily Record, better believe that Toby and I are going to end it there. Bueno, tengo que empezar porque es muy rápido para hablar, ya te diste cuenta, Jane. Lo que comenta es que, bueno, para él no es una desclasificación lo que está pasando. Hay dos partes, una parte que es encubrimiento, como ya venimos acostumbrados, y otra parte que hay ciertos, ¿cómo le decimos cuando alguien está chusmeando? Sí, Información. yo coincido que no es una desclasificación, en realidad están admitiendo cosas. Hubo una desclasificación que es la de la CIA, eso técnicamente es una desclasificación. Lo que está pasando desde el Pentágono, yo coincido con Shane, que por ahora no es una desclasificación, sí están admitiendo cosas. Sí, y que, bueno, esto, que hay gente que está cantando, no se sabe muy bien quién es, y eso los obliga un poco a ir eh, yendo con la marea, pero no es algo intencionado lo que está pasando de que se esté dando eh, tan paulatinamente la desclasificación que nosotros le llamamos, ¿no? Sí, y Toby, Toby, estás hablando con líderes políticos, con senadores, con representantes, que son los que están hablando públicamente. ¿Qué está cambiando en el gobierno de Estados Unidos para que este tema ahora esté en agenda? So you are now speaking with congressmen and people, from different stage of government. What do you think that is changing that now they are willing to speak about this? Well, I think a lot of it started back in 2017 when the New York Times article came out, basically exposing ATIP for the first time, and Lou Elizondo and that group. I think that's when members of Congress and the Senate
realized, hey, something's going on here that the government's been looking into and they're not telling us. You know, these are people that are part of the Senate Intelligence Committee. So it's their job to know what kind of threats the country faces, you know, what we're doing about them. Another thing is initiatives like AIAA, the American Institute for Aeronautics and Astronautics. It's like the biggest organization of its kind. It's a bunch of these scientists, you know, mathematicians, experts from every field. And they started taking this serious as well, along with NASA. So I feel like there's always been interest in the government, but now that these organizations that people recognize and respect are taking it seriously, I think that's the push. And I just think the American people are tired of being lied to about what's going on. Bueno, arranca diciendo que esa nota del New York Times en 2017 fue lo que rompió un poco el paradigma. Y bueno, obviamente dio a conocer el programa de Luis Elizondo, que era clasificado hasta ese momento. Y eso ha generado una especie de bola de nieve que los científicos también se han sentido de alguna forma cómodos en empezar a expresar su interés en la investigación, así como, bueno, gente de la NASA y otros programas más están hoy trabajando abiertamente, por lo menos en la investigación de otro tipo de inteligencias, ¿no? A los dos. Y no piensan que hay algo detrás, que la orden ejecutiva de Trump, que las agencias estén hablando, que hayan permitido hablar a los pilotos. Yo pienso, por ejemplo, también que Lu Elizondo, sin autorización de alguien, yo sabes que lo conozco personalmente, yo creo que nunca hubiese hablado si alguien no lo hubiese dejado hablar. Si los dos, cada uno que dé su conclusión, no piensan que hay algo más detrás, algo que nos están por decir, o algún planteo de por qué es este cambio de política. O sea, pues nosotros sabemos que siempre han investigado el tema, desde lo que pasó en Roswell al proyecto Libro Azul, pero es la primera vez que lo admiten de una manera tan pública. Okay, guys, this question is for both of you. Do you really believe what Jorge Luis asked himself? If this was just a breakout news like happened in 2017, or this was like a plan of, I don't know, Trump administration, because he feels that a person like Lou Elizondo wouldn't do this classification without like a permission. You got any thoughts on that, Shane? Está muteado, Shane. I think Mr. Elizondo, and I'm really not going to speak for him, I'll say that I think that's why he did come forward, because he knew that that stuff shouldn't have been classified and it should have been out. And that's why he actually, a patriot such as himself, it's not easy to walk away from your country when you're at the top, when you're doing the stuff that you're doing to protect your country, and then to make that choice to turn in a letter because of what they're doing wrong. That statement alone should have told you there's something. No one does that to their career and puts their neck out there. Mr. Elizondo, I'm very thankful to him, because he's taken nothing but flack, just like Jay Stratton does and all these other people, right? It's not easy to put your face and name to these things. Hell, Toby and I do that UAP med thing, which is an outreach for doctors and medical professionals. Let them know UAP exists. Take it seriously. But a lot of people don't want to put their names and faces because people mock you. They say these things. But Mr. Elizondo, by doing that, saying, I'm done because this is happening, that right there should have been enough for everybody. Like, oh, this is serious. No one does that, because he had to see what was coming regardless. You're not going to have everyone saying, yay, Mr. Elizondo, it's going to be fighting. So he did that. It's a patriotic thing, if you ask me. I mean, he saw some crap and he wanted it out, and that's how he could do it without going to jail. So yeah, I agree, especially with the NDAs he's under. I think he did take a big risk coming out, so I think he did it because he wanted the American people to know. Bueno, ellos creen sí, que
Esto efectivamente pasó con Elizondo, hizo un acto patriótico en desclasificar esa información. Está muteado, Jorge. Perfecto. Lo último que me gustaría hablar es lo que nos convoca a los cuatro acá. Me gustaría conocer como de tu mirada y la mirada de tanto de Toby como de Shane de lo que va a pasar a fin de junio e invitar, por ejemplo, a toda la gente que se pueda acercar. Okay, guys. Now, we are going to be the four of us in June and at the beginning of July together. If you can share with Jorge Luis and La Huella Ovni audience and invite them, because there are a lot of people in Latin America next to New Mexico, in Mexico, people, and in America too, listening. So what is new about this year in the Roswell incident? Okay, yeah. So this year we have our biggest lineup ever, over 30 speakers, mainly in person, but some are virtual. You two will be there, so obviously people that watch your channel want to come and see you. This year we added a film festival that Maximo and I are running, so we're excited about that. We've also added a Skystream live tour with Mark D'Antonio, and what it is he basically has an observatory out in the desert of Arizona, these super powerful telescopes, and he connects to it remotely and then does a live show of, celestial objects. So we bring it up on all these screens in this big room, and it's just something really cool. Since we're doing the film festival, Maximo suggested we bring Eduardo Sanchez, and how could we say no to that? The director of the Blair Witch Project. We've got some pretty good guests. We've got Nick Pope, we've got Ben Hansen, Chuck Zukowski. Who did we just David sign? Childress. David Childress, yeah. Who we just saw in Pasadena at AlienCon. We actually just saw all those guys. Shane will be there too. It's always crazy with him. You never know what's going to happen when he's nearby. But it should be fun. It's a bunch of panels. We've got Bryce Zabel coming from Need to Know podcast. We're going to be doing some live shows, and the whole city just basically goes all out aliens. It's a great time. Bueno, lo que vamos a ver, como cuenta Toby, va a ser el evento que ellos vienen haciendo hace varios años, se llama el Incidente de Roswell, The Roswell Incident. Va a tener más de 30 oradores este año, la mayoría son presenciales y algunos invitados virtuales. Va a haber una vigilia en una de las noches, conectados con uno de los observatorios en Arizona, creo que dijo, donde vamos a poder observar obviamente los cuerpos celestes, conectados a pantallas, etcétera, y eso lo maneja Mark D'Antonio, es un astrónomo que vos lo conocés, ha estado en varias producciones de History, y bueno, obviamente vamos a estar nosotros, siendo parte de los invitados dentro de lo que es el Roswell Incident y el Festival de Cine, que es la primera edición formal que tenemos allá en Roswell. El año pasado hicimos una muestra. Y bueno, quien nos va a acompañar también Eduardo Sánchez, director del proyecto Blair Witch. Vamos a estar con Nick Pope, con Ben Hansen, con David Childress, bueno, varias gente más reconocida. Y, y bueno, y obviamente que esto va a ser uno de los eventos dentro de la UFO Fest que se hace siempre en julio para conmemorar el aniversario del incidente. Sí, nada, yo tengo que decir que bueno, que me invitaron generosamente, que voy a estar ahí también hablando un poco de lo que hacemos desde América Latina en torno al fenómeno OVNI, y tengo que agradecértelo a vos, Máximo, por supuesto a Toby, a Shane, a todo el equipo del Roswell Daily Records, y nada, para mí esta es una primera charla, para mí es un honor muy grande poder conversar con ustedes y poder llevarle a mis oyentes, a los oyentes de La Huella OVNI, una mirada nueva,
joven sobre uno de los temas históricos más importantes en torno al fenómeno ovni. Okay, guys, he is so pleased that he will be this year, as a guest in Roswell, as I am too, of course. And he thinks that this is amazing that, young people, thanks for that, Jorge Luis, young people like us, is trying, to work it out with this disclosure and, go forward. So for him, this is one of the first talk that we are going to have. So, ¿algo más, Jorge? No, es eso, es gracias. Y bueno, la idea es seguir hablando, ¿no? Que la gente de la Huella Ovni los vaya conociendo y quien se pueda acercar a Roswell, hay mucho público en Estados Unidos que los invitamos a conversar ahí en vivo y en directo. Pasá las fechas, por favor. Bien, las fechas son 30 de junio, 1 y 2 de julio. En Roswell, por supuesto. Las entradas las pueden ir sacando para los eventos que vamos a hacer parte de los 4. Están en roswellincident.com. Y bueno, ahí van a ver en cada uno de los segmentos, pueden comprar un pase VIP o quieren ir a verlo a Jorge Luis, ya pueden ir observando ahí qué día, qué hora está Jorge, lo mismo el Festival de Cine, Shane, Toby. Así que bueno, nada, contentísimos de que nos podamos encontrar en el lugar donde comenzó toda esta historia, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me parece que hablar con este tipo de personajes no siempre tenemos la posibilidad de escucharlos, de conocer las miradas, de entender, ¿no? Obviamente no ellos, porque el derecho ya pasaron más de 70 años, pero quiero decir, ellos viven en donde nació uno de los mitos, una de las preguntas, una de las incógnitas más grandes de la ufología. ¿Qué cayó en Roswell, Nuevo México, allá en julio de 1947? Seguramente es una pregunta que mucha gente quiere tener respondida, algunos de manera positiva, otros de manera negativa, pero es uno de los temas que hasta el día de hoy más nos dan para hablar y debatir. Recuerden seguir al podcast, pongan me gusta, pongan seguir en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en donde lo estén escuchando, pongan seguir para que les avise cada vez que haya un nuevo episodio. Síganme a mí en redes, en Instagram @JorgeLuisSoficial, en Twitter @JorgeLuisS_77. Escríbanme a mi mail, las historias de George, las historias de George @gmail.com. Y nada, sigamos mirando al cielo, sigamos capacitándonos, sigamos haciéndonos esas preguntas primigenias que desde el primer ser humano que miró las estrellas se debe haber hecho. Miremos al cielo, animémonos a tener preguntas que no tienen respuestas y aprendamos entre todos para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Nos escuchamos en la próxima, que prometo seguir respondiendo preguntas, por supuesto. Gracias por estar siempre ahí. Chau, chau.